Vamos a estar empezando un ciclo de enseñanzas, un ciclo de pláticas que tiene que ver con las señales de la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son las señales que Jesús habló acerca de eventos que acontecerían antes de su venida? O sea, lo que acontecería antes de que Él viniera por segunda vez. Y vamos a estar viendo varios temas importantes, pero hoy quiero dar una enseñanza introductoria. Quisiera compartir con cada uno de ustedes una enseñanza que tiene que ver como alentarnos o como exhortarnos a todos nosotros a poder tomar una decisión, a poder tomar la decisión de buscar a Dios. Y quisiera que pudiésemos ir a la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, por favor, versículo número 7. Vamos a leer el pasaje y vamos a hacer una oración después para encomendar la reunión en las manos de Dios. Mateo capítulo número 3, por favor, versículo número 7. Dice la Escritura lo siguiente. Dice la palabra: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y dice el versículo número 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos pedir tu misericordia, pedir tu amor, Señor, tu poder también, Señor. Padre, que la palabra que se pueda hablar, Señor, compartir el día de hoy pueda ser de aliento, Señor, de ánimo para poder tomar una decisión de buscarte seriamente, Señor. Padre, tú hablaste de señales, tú hablaste de acontecimientos, Señor, que, Padre, pues serían reales en nuestro mundo, Señor, y que anunciarían que tú vendrías por segunda vez, Señor. Acompáñanos, Señor. Bendícenos el día de hoy, exhórtanos, Señor. Danos esa palabra, Señor, que nos va a empujar, Señor, o que nos puede empujar para poder, pues, afirmar la decisión que se ha tomado, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada persona que está aquí, a cada uno de los que nos están viendo en vivo, Señor. Bendícenos. Necesitamos tu bendición en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Si pudiéramos volver a leer el versículo 7, por favor, de Mateo 3. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién está hablando en este pasaje? Primeramente quisiera decir quién está hablando en este pasaje. El que está hablando es Juan el Bautista, o conocido como Juan el que bautizaba. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de un Mesías que habría de venir a la tierra, que habría de predicar las buenas nuevas, pero también el Antiguo Testamento hablaba de alguien, ¿sí?, que vendría antes del Mesías, antes del Señor Jesús. Hablaba de una especie de Elías, de un Elías o un tipo de Elías que vendría, dice la Escritura, a preparar el camino para el Señor, a poder allanar lo que estaba alzado. O como dice también el profeta, voz que clama en el desierto. Una voz que clamaría en el desierto. Alguien que vendría a preparar los corazones para que ellos se pudieran volver a Cristo con todo su corazón. Bueno, esa persona era Juan el Bautista.
Él vendría a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Y aquellos que conocen la vida de Juan el Bautista, que has leído de él en la Escritura, los evangelios hablan abundantemente de Juan el Bautista, su ministerio, la manera en la cual él vivía, dónde predicaba en el desierto, a las afueras de las ciudades, etcétera. Dice la Escritura que él llamaba a la gente a un arrepentimiento, llamaba a las personas a un cambio de vida. Y dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, no lo busques, pero en Mateo dice que Juan el Bautista les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es tiempo, decía Juan el Bautista. Es tiempo, ha llegado el momento, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y entonces los llamaba a un arrepentimiento y a un cambio de vida. Pero nos dice este pasaje de Mateo 3, nos dice algo que aconteció. Dice que varios fariseos y varios saduceos, que era gente de varios grupos religiosos que estaban en ese momento en el tiempo de Jesús, dice que ellos fueron a Juan el Bautista. Dice que ellos fueron al río, ahí donde Juan estaba bautizando, y dice que ellos también querían bautizarse. Ellos también querían bautizarse, o sea, viendo y escuchando también lo que Juan estaba predicando, tanto algunos fariseos y algunos saduceos, gente, líderes religiosos de aquel entonces, fueron con Juan el Bautista para querer bautizarse. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? Dice que al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían, dice, Juan el Bautista les dijo: generación de víboras. Generación de víboras. Y les dijo además: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y dice el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿qué podemos ver en este pasaje? Que varias personas, algunos de ellos líderes religiosos, dice que venían porque querían huir de esa ira, del castigo que vendría. Pero Juan el Bautista les dice: esa no es la manera de huir. Tienen que cambiar sus vidas. Tienen que tomar decisiones. Tienen que hacer cambios en sus vidas. Amados, hoy Dios nos habla. Y la palabra del día de hoy es: debemos huir de la ira venidera. Debemos escapar de la ira venidera. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos como nunca antes los habíamos visto, por lo menos en esta generación. Estamos viviendo una contingencia sanitaria en todo el mundo, una alarma sanitaria en todo el mundo. Todavía, pues en algunos países están luchando mucho con todo esto que está pasando. Pero vemos algo, es parte de lo que se está cumpliendo en la Escritura. Es parte de lo que la Escritura ya ha hablado. Jesús ya lo habló en Mateo 24 y en Mateo 25, que es el ciclo que vamos a estar viendo, las enseñanzas que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Y el mandamiento para nosotros es este: escapa. Es tiempo de escapar. Es tiempo de huir de la ira venidera. Es tiempo de tomar decisiones. Y quiero permitirme poder tomar unas palabras de una persona hace algunos días que escuchaba, un político, pero yo creo que se pueden adecuar muy bien a lo que estamos platicando. Hace algunos días escuchaba de un político en otro país que decía lo siguiente: el mundo ha cambiado con la pandemia, decía él. El mundo ha cambiado. O sea, la pandemia ha hecho que este mundo cambie, ya no somos los mismos como humanidad. Y decía este hombre: el mundo ha cambiado, es tiempo también de que cada uno de nosotros cambiemos. Pero yo lo quisiera adecuar a lo que estamos mirando en este pasaje. Yo pudiera decirte, en base a la palabra, es tiempo de cambiar y de buscar a Dios. El mundo ha cambiado. El mundo es distinto ahorita, después de la pandemia. Hay muchas cosas que han cambiado. Pero yo creo que Dios nos llama a algo. Es tiempo de que cambiemos nosotros también.
Dios nos llama a un cambio. Dios nos llama a poder cambiar. Dios nos llama y nos estimula y nos exhorta y nos dice, escapa. Vienen días difíciles. Vienen tiempos difíciles. Vienen momentos difíciles. No sabemos lo que venga en un futuro cercano, pero la palabra de Dios nos dice, es tiempo de huir de la ira venidera. ¿Para quiénes son estos mensajes que vamos a estar compartiendo los domingos? Número 1, para ti que has sido despertado. Que con todo esto que está pasando, algo te ha movido y has dicho, es tiempo de buscar a Dios. Para ti que has visto tu condición espiritual y te has mirado y has dicho, no estoy preparado, no estoy preparada, es para ti. Es tiempo de cambiar. La palabra que hoy te dice Dios, escapa. Escapa de la ira venidera. Huye de la ira venidera. ¿Para quién más? Para ti que has estado meditando en tu condición. Que todo esto te ha hecho meditar. Mira, hay muchas personas que han estado tomando decisiones en estos meses, en estas semanas, gracias a Dios. Hay muchas personas en muchos lados que hemos sabido, que hemos visto, que han estado tomando decisiones, que han estado meditando en su condición espiritual, que han estado pues meditando en todo esto que está pasando. Dios nos dice, es tiempo de huir. Cuando la Escritura nos dice, aquí Juan el Bautista que le decía a estas personas, a estos líderes religiosos, les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esa palabra, ese verbo huir, ¿quién os enseñó a huir? Es la misma palabra en el griego original que usa Pablo en Corintios para advertir a los jóvenes y a los discípulos, ¿sí? Cuando dice el apóstol Pablo, huye de la fornicación. Huye de la fornicación. O sea, ese verbo es un verbo que en el griego es feugo o fevgo. Y significa escapa por tu vida. Escapa del peligro. Debes de escapar del peligro. Esa es la actitud que debemos de tener. Imagínate por un momento, para que tengamos la idea completa de lo que significa esto. Imagínate que aquí, de repente en el salón aquí, hubiese algún peligro. Imagínate que buscando aquí en este lugar que tenemos al lado, encontrásemos una cobra o algún animal así muy ponzoñoso, ¿no? Venenoso, ¿no? Y de repente alguien nos dijese, cuidado hermanos, aquí hay un alacrán muy grande, ¿no? O una cobra o algún animal peligroso. Bueno, ¿sería diferente? O sea, si nosotros viéramos esto, pues ¿qué harías? No, pues yo me echo a correr. O sea, escapamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un peligro. O imagínate que no hubiera una cobra, que hubiera unas 3. No, pues dirías, con permiso, hermano, avientas la silla y nos vamos de aquí, ¿no? ¿O sería diferente, yo pregunto? O alguien diría, ay, una cobra, ay, con permiso, buenas tardes, me da permiso de pasar porque aquí atrás de mí hay una cobra. Pues no, ¿verdad? Sería absurdo. No estaríamos huyendo. Pero ¿qué hacemos los humanos cuando vemos un peligro? Huimos. Escapamos. Corremos. O sea, vemos un peligro y escapamos inmediatamente, tomamos una decisión, tenemos que huir. Esa es la palabra fevgo. Escapa del peligro. Juan el Bautista decía, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Estaban huyendo, pero estaban huyendo de una manera incorrecta. Porque pensaban que podían alcanzar quizá el bautismo sin antes haber cambiado, sin antes haber sido transformados. Y esta es una palabra para nosotros si queremos huir de la ira venidera. Dios nos llama, huye, pero tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar determinaciones. Tenemos que actuar.
En el mismo ejemplo que te estoy poniendo, imagínate que veamos aquí las cobras y empieza a pensar, oh, pues sí tengo que huir, tengo que escapar. O sea, estamos pensando, pero no actuamos. Eso es lo que nos quiere decir también la Escritura con esto. O sea, es cierto, has estado pensando, has estado meditando en tu situación, has estado meditando en tu condición. ¡Qué bueno, gloria a Dios! Pero tienes que actuar. Tienes que tomar decisiones. Tiempo es de tomar decisiones. Tiempo es, y yo creo que para muchos de los presentes, pues has decidido caminar con Dios. Has decidido buscarle, has decidido empezar a pensar en tu alma, etcétera, pero que eso te lleve a mayores decisiones, que eso te lleve a hacer cosas, a cambiar cosas en tu vida, a tomar decisiones importantes, a arreglar cosas que tienes que arreglar. Eso nos debe llevar a tomar decisiones, a ser diferentes, a ser personas diferentes. Si tú has despertado, si te has dado cuenta de la situación, si de alguna manera todo esto nos está llevando, debemos de buscar más, debemos de entregarnos a Cristo, debemos de ver que vienen tiempos difíciles. Y es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de tomar decisiones también. Dios, el Espíritu nos dice hoy, escapa de la ira, huye. ¿Cómo podemos huir? Tomando decisiones. Juan el Bautista decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El evangelio que predicaba Juan el Bautista, ¿cuál fue? Arrepentíos, cambia tu vida, toma decisiones, haz cambios en tu vida, apártate de lo malo, apártate del pecado, apártate de aquello que sabes que no está bien. Es a lo que nos llama Jesús. Esa es la palabra que nos dice hoy Dios. Apártate de lo malo. Debes de cambiar por completo, debes de arrepentirte, debes de cambiar tu vida, debes de empezar a hacer las cosas que sabes, que el Espíritu te ha hablado, que Dios te ha hablado, que tienes que cambiar. Es a lo que nos está llamando Dios. Escapa, huye de lo que viene. Es como Juan el Bautista, como motivando a aquellas personas. Ahora, ¿qué les dice? ¿Qué les dice Juan el Bautista? Les dice, versículo 7, por favor, Mateo 3:7, una vez más. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían, dice, a su bautismo, les decía, generación de víboras. Generación de víboras. Esa palabra generación, bueno, la versión Reina Valera lo traduce como generación de víboras. Otra traducción dice engendros de víboras. Engendros de víboras, engendros de serpientes o hijos de las serpientes, les está diciendo. Para un judío, una serpiente era un animal inmundo. Ahora, ¿no se lo estaba diciendo Juan el Bautista a cualquier persona? No se lo estaba diciendo a por ahí algún judío que pasó, etcétera. ¿A quién le está diciendo? A los líderes religiosos. A un líder religioso como un fariseo que le dijeras, eres un engendro de una serpiente. Era una ofensa muy grande. O sea, Juan el Bautista era un hombre que hablaba duro, que hablaba directo, y a mucha gente no le cayó bien Juan el Bautista. ¿Y qué estaba diciendo? Eres un engendro de la serpiente. ¿Por qué les decía así Juan el Bautista? Lo que les estaba dando a entender era esto. No pienses que te vas a burlar de Dios. Si tú no cambias tu vida, no vas a poder huir de la ira venidera. O sea, Juan el Bautista estaba condenando esa perversidad en su corazón, como diciendo, quieres huir de lo que viene, quieres huir del castigo a las naciones, quieres huir de lo que va a venir, pero tampoco quieres cambiar. Pero no quieres tomar decisiones, no quieres transformar tu corazón, no hay un cambio en tu vida, etcétera. Juan lo que censura no es el hecho mismo de que ellos vinieran, sino la manera incorrecta que lo estaban haciendo. Querían huir de la ira venidera, pero no querían cambiar. Querían ser bautizados, pero no querían transformarse.
No querían tomar decisiones. Y es algo que nos lleva a cada uno de nosotros a meditar el día de hoy. ¿Quieres huir? Dios nos manda a huir. Dios nos manda poder huir de lo que viene. Dios nos manda huir de la situación que estamos pasando y de la situación que va a pasar en un futuro. El mandamiento es: huye, escapa. Otro pasaje también importante que es una exhortación también a levantarnos, a huir, está en Hechos capítulo 2, por favor, versículo 39. Hechos capítulo número 2, en el versículo número 39. Ahora es el apóstol Pedro hablando. Hechos en el capítulo número 2, versículo número 39. Dice la palabra de Dios: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, este pasaje, bueno, es un pasaje distinto. ¿Quién está hablando? Está hablando el apóstol Pedro en su primer discurso, después de que había descendido el Espíritu Santo, la promesa de Jesús, cuando les dijo: yo me voy a ir, pero les enviaré al Consolador, les voy a enviar al Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede ver porque no le conoce. Y entonces en Hechos 2, versículo 1, no lo busques, pero ahí es cuando la Escritura narra que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. Aquellos discípulos que estaban expectantes, que estaban orando, que estaban todos unánimes, dice Hechos capítulo 1, que estaban en el aposento alto esperando la promesa, que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa porque seréis revestidos de poder de lo alto. Y después de que viene el Espíritu Santo, entonces Pedro se levanta y empieza a dar ese discurso con el cual pues los judíos empezaron a abrir los ojos y a entender que estaban mal. Y dentro de todo esto, al final casi de su discurso, el apóstol Pedro dice estas palabras: porque para vosotros es esta promesa, para ustedes, para sus hijos, dice, para todos los que el Señor llamare, dice, y con otras muchas palabras, dice, les testificaba, les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, sean salvos de esta perversa generación. Les dice: esta generación es perversa, esta generación es terrible. Ahora, si eso lo decía hace 2000 años, pudiéramos llamarle perversa también a nuestra generación, o aún más perversa, porque las cosas, el pecado se ha multiplicado. Bueno, el Espíritu nos dice lo mismo: sé salvo de esta perversa generación, sal de esta generación, escapa de esta generación que está podrida, que está perversa, que está terriblemente mal delante de Dios. Pero el llamado de Dios es tú. ¿Por qué les dice el apóstol Pedro en el verso 39? Porque para ustedes es esta promesa. Para vosotros, les dice. Para ustedes. Para ti es la promesa. Es para ti. Es para nosotros. ¿Cuál promesa? ¿A qué se refería Pedro? Bueno, si tú lees el sermón de Pedro, el discurso de Pedro, pues ¿de qué les habló Pedro? Ese Jesús, el cual ustedes mataron, les dijo a los judíos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese Jesús que murió, ustedes crucificaron al santo, ustedes crucificaron al justo, ustedes crucificaron al que Dios había designado para poder perdonar a toda la humanidad. Pero hoy
Ese Jesús que murió. Ese Jesús que murió en esa cruz, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día, que fue ascendido al cielo y que, como dice Hechos 1, fue glorificado. Y los discípulos le vieron partir. Ese Jesús hoy tiene todo el poder. Hoy te puede perdonar. Hoy te puede dar una nueva oportunidad. Y ese Jesús, dice la Escritura, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios te puede perdonar? ¿Tú crees que puedes ser una persona que camine con Dios? Para ti es la promesa. El apóstol Pedro les dice, porque para vosotros es la promesa, para ti, para tus hijos, para tu familia, para los que están cerca de ti, para todos los que Dios llamare, para todos nosotros. Es la promesa. Ahora Pedro le está hablando a los judíos. Hoy Dios te habla a ti. Dios no es un Dios de casualidades. Dios no es un Dios que las cosas pasan por la suerte o por la fortuna. No. Dios te ha hablado. Has estado siendo tratado por Dios, tratada por Dios. Pedro comienza a decir, hay una promesa. ¿O qué? ¿Le fallaste a Dios? Esto para los judíos, ¿no? Porque los judíos habían crucificado a Cristo con todo el pueblo, los religiosos, los líderes, etc. Pero Pedro le está diciendo, ok, sí, crucificaron a Cristo, pero la promesa es hoy. Dios te puede perdonar. Dios te puede ayudar. Amados, tan real es el juicio que viene a la tierra, tan real es la promesa del perdón de Cristo Jesús para todo aquel que se humilla y confía en Él y se arrepiente de sus pecados. No importa lo que hayas hecho. No importa. La Escritura dice que todos los pecados le son perdonados al hombre, excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu. Pero estamos hablando de una situación muy particular. Pero aun si tú te sientes el peor de todos, la peor de todas, en Cristo hay esperanza. Amén. Cristo Jesús puede perdonar. Él puede perdonar. Para eso murió. Para eso dio su sangre. Para eso resucitó. Para que pudiésemos tener una esperanza todos nosotros. Ahora, Pedro les dice, sed salvos de esta perversa generación. Le llama perversa generación. Y bueno, yo creo que, como comentábamos hace un momento, creo que queda muy bien esto. Esta descripción de la sociedad. Abortos, violencia, rebeldía, ateísmo, alcohol, drogas, vicios, depresión, ansiedad, suicidios, desesperanza, enfermedades por donde quiera. Este mundo es perverso, egoísmo. Y Dios nos dice, sal de esto. El Espíritu nos dice, escucha, sal de todo esto. Sal de la inmundicia. Sal de la suciedad moral en la que estamos. Es lo que Dios siempre ha hecho. Dios ha llamado a la gente. Dios ha llamado a las personas. ¿Tú recuerdas a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Como Dios aún al pueblo de Israel para salir de Egipto. Yo los voy a sacar del brazo de Faraón, del poder de Faraón, del yugo de Faraón. Yo los voy a sacar. Y así Dios siempre ha llamado a las personas. Dios siempre ha llamado a las personas. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Él. Para que despierten de su condición. Dios quiere ayudarte.
Dios quiere ayudar a tu familia. Dios quiere ayudar a tus hijos. Por eso Pedro decía, para ustedes es la promesa. Para vosotros es la promesa. Es para ti. Dios te llama. No es un privilegio que escuches la palabra. No es un privilegio que podamos estar atentos, que podamos escuchar lo que Dios quiere para nosotros, que podamos escuchar la palabra que Dios quiere hablarnos y que domingo a domingo Dios nos habla. Su palabra no ha faltado en medio de nosotros. Dios quiere hablarnos. Pero el llamado es: toma decisiones. Afirma lo que has estado meditando en tu corazón. Has querido buscar a Dios. Has querido tomar decisiones. Has querido ya empezar a buscar a Dios seriamente. Has tomado decisiones en tu casa. Es tiempo. Escapa. Sal de esta generación. Está perdida esta generación. Está echada a perder esta generación. Escapa. ¿Tienes hijos? ¿No ves los jóvenes cómo están afuera? ¿Y qué dices? Pues quieres guardar a tus hijos. Yo no quiero esto para mis hijos. Bueno, fíjate cómo dice Pedro, es para ustedes y para vuestros hijos. No al revés. Para tus hijos y para ti. Es primero tú, como padre, como madre, después tus hijos. Es primero tú y después tus papás o tus abuelitos o tus tíos. Es primero tú. Dios nos llama primero a nosotros para que podamos salir del letargo espiritual, salir del sueño espiritual y poder despertar y poder decir: yo quiero caminar con Dios. Yo quiero caminar con Dios. No sé cuántos años tengas, no sé tu situación, pero Dios llama. Mira, Dios no llega ni antes ni después a una vida. Dios llega en el momento exacto. Dios no llega antes. Dios no llega después. Ya cuando después que te mueres, ¿no? No. En el momento que Dios te llama, es ahí cuando debes de tomar decisiones. Y aún Dios ha usado esto, Dios ha usado esta pandemia, Dios ha usado todos estos cambios que ha habido. ¿Para qué? Para que la gente se vuelva a Él. Tiempo es de actuar. Porque han invalidado tu ley, decía el profeta. Tiempo es de actuar. Y yo diría, tiempo es de actuar. Que te vuelvas a Dios. Tiempo es de actuar porque la gente está endureciéndose. Tiempo es de actuar porque la maldad se está multiplicando. Tiempo es de actuar porque la gente se está muriendo. Es tiempo de actuar. Es tiempo de salir. Llevamos 2 exhortaciones. La primera de Juan el Bautista, huye de la ira venidera. Y esta segunda de Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Vamos a ver una tercera exhortación. Romanos capítulo 12, por favor, versículo número 1. Romanos capítulo número 12, en el versículo número 1. Ahora es el apóstol Pablo que está hablando a la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo número 1, dice la escritura. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo número 2, aquí viene lo que yo quiero resaltar del texto. No os conforméis a este siglo. Una vez más lo voy a leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero centrarme en el versículo número 2. Bueno, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice Dios? Dice la escritura, un mandamiento también: no te conformes a este mundo.
No te conformes a este siglo. ¿Qué significa no te conformes? No seas igual que ellos. Dios nos llama a ser distintos. Dios nos llama a ser diferentes. El llamado de Dios es: sé distinto, sé distinta, sé diferente. Dios te llama a ser diferente. No te conformes a este siglo o a este mundo, es otra traducción dice. No te conformes a este mundo, no te conformes a esta sociedad, porque cuando dice el mundo no se refiere al planeta, obviamente. Se refiere a la sociedad, a la gente que nos rodea. No te conformes a este mundo. Otra traducción dice: no te acostumbres a este mundo. Tristemente nos acostumbramos. Nos acostumbramos a los balazos, nos acostumbramos a las muertes, nos acostumbramos a los heridos, nos acostumbramos a la violencia, nos acostumbramos a la maldad de la gente, al egoísmo. Pero el Espíritu nos dice el día de hoy: no te conformes, no te acostumbres, no te amoldes. Esa es otra idea. No te amoldes. No seas igual que ellos. No seas igual que las personas. No es el mismo llamado que Dios nos hace. No es la misma exhortación. Dios te dice: sal de donde estás. Sal de tu manera de ser. Tu familia no cambia, tú cambia entonces. Tu familia no quiere nada con Dios, tú sí. Ponte a buscar a Dios. En tu salón de clases se burlan de ti, no quieren buscar a Dios, tú sí busca a Dios. En tu trabajo se burlan de ti, tú busca a Dios. No te amoldes. Amados, Dios nos llama a tomar decisiones, a levantarnos. El llamado de Dios es: levántate, levántate de donde estás y búscale. Del ambiente que te desenvuelves. Por algo, esa historia, cómo me bendice la vida de Abraham. Porque desde que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, Dios quería un cambio para Abraham. Y definitivamente los planes de Dios son mejores que los nuestros. Dios quería un cambio para Abraham. Vete de ahí, Abraham. Y como Abraham fue obediente, tuvo fe, fue dócil, confió en Dios. Hay muchas cosas que resaltar en la vida de Abraham. Pero en el momento que Dios le dice: vete de tu tierra, sal de ahí. Una tierra idólatra, una tierra pagana. Ahora, esto es tipo y figura de lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios te llama. De donde vengas, de la familia que vengas, de quién seas tú, etcétera. Dios te llama a ti y te dice: tú levántate, sal de donde estás. No te conformes, en palabras del apóstol Pablo, el texto que estamos viendo. No te conformes, no te amoldes, no te acostumbres. No seas partícipe de lo que los demás hacen. Tú sé diferente. Dios nos llama a ser diferentes, a ser radicales, a tomar decisiones, a soportar las burlas y a caminar con Él. ¿O te acuerdas de Noé? Hay muchos ejemplos en la Escritura. Ahorita me viene a mi mente Noé, ¿no? Haz esta arca. Sé diferente a los demás, Noé. No te amoldes. Noé pudo haber dicho: oh, yo estoy bien, estoy tranquilo. Viene un diluvio, viene un castigo. No, estoy bien. Y Noé tomó el reto. Pablo nos dice: no te conformes a este mundo. No seas igual que ellos. Ahora,
Leamos el pasaje completo, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Y después nos dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dos verbos debemos de resaltar aquí. No te conformes o conformarnos. Y el segundo es lo contrario, lo opuesto. Transfórmate. No te quedes ahí. Transfórmate. No te quedes pasivo. Cambia. Porque ¿de qué serviría no conformarnos, no? ¿De qué serviría decir no estoy de acuerdo si no hacemos nada? O sea, Dios no nos llama a la pasividad. Dios nos dice, no, 1, no te conformes. 2, transfórmate. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 1 dice que Dios es nuestro culto racional. Es nuestro culto lógico. O sea, no nada más es cambiar porque me dicen, porque me presionaron, porque me obligaron. O sea, es un culto lógico. Yo entiendo que debo de cambiar. Yo entiendo que no estoy bien. Yo entiendo que mi vida no es feliz. Yo entiendo que mi vida está vacía. Yo entiendo que debo de buscar algo mejor. Yo entiendo que Dios me está llamando. Es nuestro culto lógico. Y Dios nos dice, no te conformes. Y después nos dice, sino transforma tu entendimiento. Transforma tu entendimiento. ¿Qué significa transforma tu entendimiento? Es cambia tu manera de pensar. La palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios nos transforma. Cambia nuestra manera de pensar. Como decía un hermano que le decían, te lavaron el cerebro y bien me lo lavaron porque lo tenía bien sucio. Bien sucio. Le pegaba a mi esposa, la ofendía, la insultaba, la menospreciaba. Y ahora la amo. Le ayudo a hacer el quehacer. Somos amigos. Sí, me lavaron bien mi cerebro. Hermanos, ¿qué hace la palabra? Nos transforma, nos cambia, nos hace distintos, nos hace diferente nuestra manera de pensar. Y es lo que hace la Escritura. Jesús les dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos transforma, nos cambia, nos hace distintos. Y por eso el llamado del Espíritu, ¿no? Pablo decía, 1, no te conformes. 2, transfórmate. Cambia. Cambia. Amados, llevamos 3 exhortaciones ahorita. Juan el Bautista huye de la ira venidera. El apóstol Pedro, sé salvo de esta perversa generación. El apóstol Pablo, no te conformes y sé transformado. O sea, las 3 exhortaciones nos llevan, sé diferente, levántate. Mira los tiempos. Mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Mira lo que está aconteciendo. Son tiempos de cambiar. Ya no podemos seguir igual. Ya no puedes seguir de la misma manera. Ya no puedes seguir en la indiferencia. Ya no puedes seguir en tu mismo discurso de toda la vida. Dios te dice, cree en mí, confía, cambia. Porque el mundo está muy mal, muy perdido, muy perverso. La sociedad está muy terrible. Y es importante que nosotros cambiemos. No es un llamado a que la sociedad cambie. Es un llamado que Dios nos hace a nosotros. Tú cambia. Tú decides ser diferente. Tú decides cambiar. Algo que a veces se les predica a los jóvenes es eso, ¿no? Sé diferente, sé radical, cambia tu generación, etc.
Pero bueno, la realidad, hermanos y amigos, es que Dios sí nos llama a un cambio. Es que debemos ser valientes para cambiar. Es que se requiere ser valiente para pararte por Dios, para pararte por la verdad, para ser diferente en tu vida. Sí se requiere ser valiente. Y se requiere tomar decisiones. Y ese eso es a lo que nos lleva Dios. Este es el cambio que Dios nos hace ver a todos nosotros. Esta es la exhortación, este es el llamado de Dios. Vamos a ver una vez más vemos a Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, por favor, versículo número 3. Vamos a ver otra vez a Pedro, al apóstol, haciendo otro llamado. Dice la escritura, primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 3. Dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pongamos atención a esta palabra del apóstol Pedro que decía, y dice la escritura, dice, baste ya. Dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Una vez más, el apóstol Pedro pareciera que pone un alto y dice, basta, ya estuvo bien. O pareciera que Pedro dice, ya párale de tu vida, ya párale de lo que estás haciendo, ya por favor, toma una decisión ya no puedes seguir. No puedes seguir así. Baste ya el tiempo pasado. Baste ya. Habla de un término de algo para comenzar con otra cosa. Habla de hacer un alto, habla de parar, habla de ya no puedes seguir así. Ya, por favor. Ya cambia. Usamos basta cuando a veces le decimos a nuestros hijos, ¿no? Que están ahí jugando y jugando y están haciendo cosas y que ya se calmen, y están los niños ahí y de repente se levanta la mamá, ya basta, ya, paren, dejen de hacer lo que están haciendo. O sea, un alto, poner un alto, basta ya. Amados, es lo mismo que nos dice Dios. Una exhortación más que nos dice el Espíritu y nos dice, basta ya. Ya no puedes seguir así. Tiempo es de parar, tiempo es ya de que hagas un alto, tiempo es de que puedas ya tomar una decisión, tiempo es de cambiar. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Lo que hayas hecho. Ofendiste a Dios, pecaste, pero Él dice, ya, basta. Lo que hiciste en el pasado ya quedó atrás. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Cambia tu vida. Confía en Jesús. Toma una decisión. Y empieza a caminar. Yo no sé si alguno de los presentes recuerda el testimonio de John Newton, aquel traficante de esclavos, el autor de este muy conocido himno, ¿no? Sublime Gracia. A veces se habla de él, algunos domingos se ha hablado de él, o de repente se puede tocar el testimonio de él como para ejemplificar la gracia de Dios. Pero algo a veces de lo que no se habla, y yo te lo quiero platicar, es que
Una biografía más detallada de John Newton. Tú recordarás que él era traficante de esclavos. Él era dueño de varios barcos. No recuerdo si era de uno o de pocos barcos, pero bueno, él trabajaba en eso. Era su trabajo, por así decirlo. Era un trabajo no adecuado, ¿no? Pero él vivía de eso. Él vivía de vender esclavos, de traficar con ellos. Pero dentro de todo eso que se vivía, había muchas muertes de los esclavos en los barcos que iban a trabajar en países pobres. Y dentro de todo eso que pasaba, pues la vida de John Newton era una vida muy disoluta, era una vida muy perdida, ¿no? Y bueno, se habla de que pues él escucha la palabra en una ocasión, en una tormenta que había en uno de los barcos que iba. Él pues le promete a Dios, él habla con Dios y le dice: Señor, pues si tú existes, Dios, quiero cambiar. Pero se habla muy poco de esto. John Newton no hizo caso y le promete a Dios, le habla a Dios y le dices: pues Dios, yo sí quiero cambiar, ayúdame, ¿no? Pero más que nada fue como presionado o al verse pues en peligro de muerte, porque el barco iba a hundirse prácticamente en esa tormenta. Pero él en su biografía, él reconoce muchos años después, él dice: yo le prometí a Dios algo y no lo cumplí. Porque en ese momento yo vi que estaba en peligro mi vida. Y le dije a Dios: Señor, te voy a servir, ayúdame. Pero no lo hice. Y pasaron los años. Pero él ya no estaba bien. Su conciencia le decía: estás mal. Estás mal. Él empezó a vivir atormentado porque él sabía que vivía mal. Y fue hasta años después, que él le decidió entregar su vida a Dios. Pero él decía algo: o sea, yo tuve que poner un alto. No más. Ahora, ¿sabes por qué él no quiso en el momento? ¿Por qué crees? Porque el tráfico de esclavos le dejaba mucho dinero. Entonces él decía: pues no me conviene. No me conviene. Pero tuvo que escarmentar él. Le vinieron varias tragedias a su vida años después, varias situaciones muy complicadas, hasta que años después él entendió: Señor, perdóname. Perdóname por mi vida, perdóname por todo lo mal que hice, perdóname porque muchos esclavos murieron. Yo pude haber evitado eso. Muchos esclavos murieron en condiciones terribles. Eran muertes dolorosísimas. Aún él dice, John Newton, que años después, tiempo después de que Dios lo perdona y que él se convierte, él tenía sueños donde los esclavos gritaban. Y eso lo atormentaba a él. Y él decía: Señor, ¿cómo me arrepiento de no haberte hecho caso antes? Y voy a llevar toda mi vida esas vidas de los esclavos que murieron por mi culpa. Él se lamentó después por no haberse vuelto a Dios antes. Pero él tuvo que decir algo. O sea, él tuvo que decir: ya, basta, ya no más. Implicaba perder dinero, implicaba perder barcos, implicaba dedicarse a otra cosa. Pero ya en esos últimos años él se convirtió en un predicador. Él predicaba la palabra. Y él decía: la gracia de Dios fue muy grande conmigo. De ahí el himno, ¿no?, que él compuso, ¿no? El poema que después se hizo himno: sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Sublime gracia. Extraordinaria gracia. Impresionante gracia. ¿Por qué? Porque era el peor de todos. Y Dios me perdonó. Si Dios lo hizo con él, no te podrá perdonar lo que hiciste. Claro. Si Dios perdonó a ese hombre, John Newton, no te podrá perdonar a ti si tú de corazón te vuelves a Él. ¿Pero qué debe de haber? Basta ya. Haz un alto.
debes cambiar. Debes de arrepentirte. El arrepentimiento hoy por hoy es un mensaje que a mucha gente no le gusta, pero es una medicina amarga, pero necesaria. Solo un verdadero arrepentimiento, un profundo arrepentimiento, un volverse a Dios con todo tu corazón, ese es el único camino que Dios ha puesto para que podamos encontrar su gracia y su perdón. Pedro dice, basta ya el tiempo pasado. Basta ya. Ya párale. Ya haz un alto ya. Ya no hagas lo malo. Y menciona varios pecados, ¿no? Lascivias, embriagueces, orgías, disipación, idolatrías, etc. Ahora quiero pasar al verso 4. Dice el verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué significa? Dice, a estos les parece cosa extraña. O sea, a la gente le parece extraño que tú no sigas su mismo camino. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de su disolución y os ultrajan y te ultrajan. La palabra ultrajar significa y se burlan de ti y te escarnecen. Y el apóstol Pedro lo que está diciendo es precisamente en el versículo 4 y versículo 5 la consecuencia de alguien que decide ponerle un alto a su maldad y un alto a su vida de pecado. Es la consecuencia que pasa muchas veces en las personas que deciden levantarse, que deciden cambiar, que deciden pues tomar la decisión de buscar a Dios, levantarse de la inmundicia moral en la que se encuentran y decir yo quiero caminar con Dios. Es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Dice, a la gente le parece cosa extraña que seas distinto. A los demás les va a parecer cosa extraña que no corras en sus mismos pecados. A los demás les va a parecer cosa extraña que no sigas el mismo desenfreno de sus disoluciones, de sus pecados. Compadre, le traje su cerveza que más le gusta. A usted, mi compadre. Oh, ¿qué cree? Ya no tomo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ay, me está bromeando, compadre. No, ya no tomo de verdad. Ya no. Ya dejé eso. ¿En serio? ¡Ya no toma! Y empiezan a burlarse. ¿A poco ya le pega a la señora? ¿A poco ya le pega a la comadre? No, ya en serio. O sea, ¿les parece cosa extraña? Amados, las burlas, los escarnios, es a veces algo que viene como consecuencia de levantarte y de ser diferente. De ser diferente. Viernes social, ¿no? Vámonos al bar. No, es que tengo que llegar porque mis hijos están enfermos. Ay, mandilón. Ya te pegan. ¿A poco ya no eres hombre? Y bueno, un montón de burlas, ¿no? Que conocemos, ¿no? Muchas cosas que hemos oído. O sea, ¿les parece extraño que seas honesto, que seas puro, que seas educada, que ames a tus papás, que honres a tus papás, que ames a tu esposa, que ames a tu esposo, que veas por tus abuelitos, que veas por el necesitado? O sea, ¿les parece cosa extraña? ¿Les parece burla? El Salmo 1 dice que es bienaventurado el varón que no anduvo el camino de malos, pero uno de los puntos es ni en silla de escarnecedores se ha sentado, de los burladores. Hoy tenemos un mundo que se burla de todo. ¿No la televisión se burla? El caso, por ejemplo, de los Simpson, esa familia que es una sátira de la familia, donde es un escarnio y una burla de la familia. O por ahí había un programa, no sé si todavía lo pasan o no, pero es una sátira, amados, es una burla, es una
es un menosprecio a la familia. Muy conocido programa, La Familia Peluche. Es una sátira de la familia. Pero a través de la risa y a través de la burla, a través de la ironía, menosprecian a la familia. Y el rol de cada parte de la familia, ¿no? Del papá, de la mamá, de la hija, de los hijos. O sea, es una burla. Aguas con sentarte con los escarnecedores, dice el Salmo 1. Cuidado. Sentarte ahí al sofá y viendo a los escarnecedores, cómo se burlan de Dios, de la familia, de la santidad, de la pureza, de la virginidad, de la honestidad. Aguas. Esta sociedad se burla de todo. La televisión se burla de todo. Se burlan de Dios, se burlan de la Biblia, se burlan de todo. Bueno, dice la Escritura, Pedro dice, a esto les parece cosa extraña. Se burlan de ti, te condenan, te señalan. Te ven como bicho raro. Te ven como habitante de otro planeta. ¿Y por qué no se ríe si dijimos una leperada? ¿Qué eres gay? ¿O por qué no te ríes de, mira, vimos a esta mujer? Se burlan. Te ven raro, te señalan, etcétera. Ven raro que el esposo se preocupe por la familia. Está cambiado este mundo. Y te señalan. Eres padre de familia. Creo que con mayor razón debes de preocuparte de esta sociedad, de esta generación. Porque el mundo que les va a tocar a nuestros hijos va a ser un mundo más perverso todavía y más terrible, más torcido. Doble preocupación deberíamos de tener. Eres un joven, eres una jovencita, te vas a enfrentar a cosas muy terribles, muy difíciles. Y por eso, amados, por eso el mandato de Dios en esta mañana. Por eso el mandato del Espíritu, escapa. Recordemos lo que hemos visto hasta ahorita. 1, Juan el Bautista, escapa. Huye, el peligro que viene. Huye. Y habla de la perversa generación. ¿A quién más vimos? A Pedro. Sal de esta perversa generación. Huye de todo esto. 3, al apóstol Pablo. No te conformes. Sé diferente. Transforma tu manera de pensar. Transforma tu mente. No te conformes a este mundo. Y 4, otra vez Pedro. Basta ya de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya de agradar a la gente. Basta ya de agradar a los demás. Basta ya de agradar a tu familia. Basta ya de agradar a los que se burlan juntamente con todos y hacen escarnio y hacen menosprecio a lo que Dios dice. Mateo capítulo 24, versículo 12, por favor. Mateo capítulo 24, versículo número 12. Es Jesús hablando acerca de los tiempos finales. Mateo 24, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quiero hacer un énfasis en la primera parte, dice, y por haberse multiplicado la maldad. Jesús dijo que en los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar. Ahora, atención a la palabra, no dice sumar. No es lo mismo sumar que multiplicar. O sea, la palabra multiplicar, ¿sí?, habla de un aumento desmedido,
desbordante de la maldad, por haberse aumentado desmedidamente la maldad. Y amados, la maldad se multiplica, no se suma. La maldad no es que se sume, la maldad se multiplica a pasos agigantados. La perversidad se multiplica. Se pone todo de cabeza muy fácil. Hoy vemos el aspecto moral, leyes a favor del pecado, leyes a favor de lo malo, tantas cosas. La maldad se multiplica. La maldad se aumenta desmedidamente. Ahora, quiero pasar a la última parte del estudio y decir lo siguiente. El Señor Jesús en una ocasión dijo, de la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan sus hojas y tienen fruto, en pocas palabras, sabed que el verano ya está cerca. O sea, la parábola de Jesús fue esta. En una higuera, podemos poner una higuera o podemos poner algún otro árbol, un naranjo, algo. Dice, si en un arbolito, en una planta tú ves que ya reverdeció, que ya están verdes sus hojitas, que ya hay fruto, es porque el verano ya se acerca. Quizá aquí en la Ciudad de México, en la capital, no lo vemos tanto, pero en otras, en el norte del país, o en Estados Unidos, o en Canadá, obviamente las estaciones son más marcadas. Aquí viene el verano y viene mucha lluvia, y a veces no es tan marcado, pero por ejemplo en otros países, en Europa o en Estados Unidos y Canadá, sí las estaciones del año son muy marcadas. O sea, cuando hace frío, hace mucho frío. Cuando hace calor, hace muchísimo calor. Pero ellos ya saben. Ellos dicen, ya empezó a crecer el pasto. Ya empezaron a crecer mis arbolitos que tengo aquí en la casa. El verano se acerca. O sea, Jesús habló de señales. Habló de acontecimientos. Y así como en un árbol vemos señales. ¿Qué es una señal? Es una marca. Es un aviso. Es un distintivo de que algo viene. Cuando tú vas manejando en la carretera, ¿qué hay en las carreteras? Señalamientos, señales. Y de repente vas manejando y por algo hay un letrero que dice zona de curvas, ¿no? Cuidado, te está diciendo. Ten cuidado, porque vienen curvas. Y te avisa con anticipación. Y te dice varios kilómetros antes, cuidado. Pone el letrero ahí. Esos letreros están hechos con una pintura especial para que se vean en las noches con las luces de los autos. O sea, son señalamientos. Cuidado, zona de neblina. Ah, ok, pues tú ya sabes. A veces pareciera que es algo muy sencillo, pero eso evita muchísimos accidentes. Y por el contrario, ¿no? Las personas que menosprecian las señales sufren los accidentes. Cuidado, ¿no? De repente hay un señalamiento, pendiente prolongada. O a veces en algunos señalamientos ponen hasta ponen ciertos grados que está inclinada la pendiente. O sea, cuidado. Quiere decir, el pavimento no está recto, o sea, hay una inclinación. O frena con motor. O sea, ¿qué son las señales? Avisos. Y son avisos que nos dicen, cuidado con lo que viene más adelante. Cuidado. Bueno, Jesús dijo, hay señales. Vienen acontecimientos. No estamos diciendo aquí que ya Jesús viene tal día y a tal hora. Nos hemos dicho muchas veces que no es así. La Escritura no dice cuándo viene Jesús, ni a qué hora, ni qué día. La Escritura dice, viene rápido.
La venida de Cristo será rápida. Pero Jesús dijo, hay señales. Habrá acontecimientos que nos van a avisar. Estemos atentos. Estemos expectantes. Son señales que nos dicen, Cristo viene pronto. La Biblia habla de señales. Por ejemplo, tú recordarás en el libro de Génesis, después del diluvio y después de lo que acontece con Noé, bueno, Dios le dice a Noé que habría una señal. Si quieres lo vemos, Génesis 9:11. Vamos a ver esta señal que Dios le da a Noé y a esa generación completa. Génesis 9:11. Dice la Escritura, dice la palabra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo número 12. Atención aquí. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto. Este es el aviso. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Sabías que el arco iris es una señal del amor de Dios? El arco iris es una señal que Dios estableció. Nunca más habría un diluvio. La tierra no va a terminar con un diluvio de nuevo. Nunca más habrá un diluvio de esa manera. Y es la señal que Dios puso. Esa señal, ese arco iris que nosotros le llamamos, ese arco en los cielos, es la señal del pacto de Dios con el hombre. Y a veces la Biblia nos habla de señales, de avisos, de alertas. Bueno, amados hermanos y amados amigos, vamos a estar viendo en los próximos domingos de una manera más cercana algunas señales, algunos avisos que Jesús dijo que iban a acontecer antes de que Él viniera por segunda vez. Así como Él puso esa señal del arco iris y Dios dijo, no voy a exterminar más a la humanidad con agua, con un diluvio. No más. Una señal de la misericordia de Dios con el hombre. Bueno, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, así con la higuera, cuando vean esos avisos, sabed que el verano está cerca. Así Dios dijo, así Jesús dijo, habrá señales, habrá avisos. Ahora, amados, la plática del día de hoy no es tanto que veamos los avisos, sino más bien que veamos quién es el que ha dado los avisos y qué nos dice a nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros? Tú escapa. Los avisos los veremos en los próximos domingos, pero la palabra para nosotros hoy es, Dios nos habla y nos dice, escapa, huye, levántate, despiértate de tu letargo espiritual. Cambia, es un alto, porque vienen tiempos difíciles. Y bueno, si somos honestos, pues muchas señales ya se han cumplido realmente. O sea, muchas señales ya se han cumplido y eso nos habla de que Jesús viene pronto. Y quiero que vayamos a Mateo 24, por favor.
Vamos a ver algunas de ellas. Mateo 24, por favor, versículo número 1. Dice la Escritura, Mateo capítulo 24, versículo número 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Atención, ¿qué dice? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, dinos, ¿qué señales habrá? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de todo esto que dices? Dinos, Señor, tú nos has hablado en pocas palabras, ¿no? Estoy parafraseando a los discípulos. Señor, dinos, avísanos, Señor. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a pasar? Versículo 4, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas al que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Bueno, Jesús sigue hablando, son varios versículos más. Es todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25. Pero Jesús empieza a decir, o sea, los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, Señor? ¿Cuándo va a acontecer todo esto? Y Jesús les dice, mirad, que nadie os engañe. Y empieza a hablar Jesús. Empieza a hablar. Y vamos a estar viendo en los próximos domingos cada señal. No solamente de Mateo 24, sino de algunos otros pasajes más. A detenernos. A ser instruidos. A ser instruidos. Yo te animo a que puedas estar viniendo. Para los que no puedan estar viniendo, los que no están viendo, pues que puedas estar viendo las transmisiones. A tus hijos jóvenes, tus hijos adolescentes que lo puedan escuchar, que puedan escuchar esto. Esto es de mucha instrucción para nosotros. Que podamos poner una lupa a cada señal y podamos entender. Y te vas a sorprender que cuando terminemos de ver todo el ciclo, vas a decir, si todo esto ya pasó, está pasando, está aconteciendo. Este ciclo, esta serie de pláticas, yo las empecé a dar en otra congregación a principios de año, a principios de este año. Empezamos en el mes de enero, empezamos a ver algunas señales. En el mes de febrero, estábamos casi a finales de febrero de este año, a mí me tocó dar el tema de pestes, cuando Jesús dice habrá pestes. Y me acuerdo que yo investigando un poquito y empapándome del tema, pues ese domingo, el último domingo, no recuerdo si era el tercer o cuarto domingo de febrero, yo les decía a las personas en ese lugar, por ahí se escucha, ¿no? En Wuhan que hay un virus, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahora que regresamos a las reuniones y
Y la gente estuvo llamando, ¿y cuándo regresamos? ¿Y cuándo se van a reanudar las reuniones? La gente me decía ya, hermano, nunca pensamos todo esto que iba a cambiar. O sea, como que en febrero decíamos, por ahí se escuchaba, ¿no? Y ahora todo esto ha cambiado. Todo esto. Pero eso animó a la gente a decir, queremos buscar a Dios ya. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que sí es verdad, que la palabra es verdad. Amados, son tiempos de buscar a Dios. Tiempos de huir de la ira venidera. Tiempos de levantarnos y de ser salvos de esta perversa generación. Dios te llama, y como decía el apóstol Pedro en ese discurso de Hechos 2, para ti es la promesa, para tu familia, para tus hijos. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza. Es tiempo de huir. Es tiempo de tomar decisiones. Para que no nos quedemos con la idea de huir, ¿no? ¿Qué es huir? Huir es: toma la decisión y comprométete con Dios. Y deja atrás lo malo y el pecado. Y empieza a caminar con Dios. Y empieza a ser serio con tu búsqueda. Tiempos de compromiso. Tiempos de comprometernos. El que sea inmundo todavía. El que sea santo, santifíquese todavía. Son tiempos de buscar a Dios. Hoy vimos varias exhortaciones. Y antes de empezar a ver las señales, era necesario ver esto. Dios nos exhorta y nos dice: sal. Párate por Él, párate por Dios. Párate por Cristo. Habrá burlas, habrá menosprecio, habrá desánimo quizá. Dirás, no, ya mejor ya no sigo. Es muy difícil. No digas que es difícil. No hagas a Dios mentiroso. Sí se puede. Si dispones tu corazón. Si eres humilde. Hace 8 días veíamos el tema de la humildad. Si dispones tu vida, Dios puede hacer milagros. Para eso murió. Para eso dio su vida. Para que hoy en Jesús tuviéramos esperanza. Para que hoy en Jesús pudiésemos acercarnos a Él. Y mirarlo a Él. Y ser salvos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quisiera que termináramos meditando. Yo quisiera que en tu lugar, o si estás ahí en tu sala, ahí en tu casa, que meditaras lo que el Espíritu nos dice el día de hoy. Tiempo es de huir. Tiempo es de escapar. Tiempo es de ser salvos. Tiempo es de no conformarnos a este siglo, a este mundo. Baste ya. Ya basta tu manera de vivir. Es tiempo de poner un alto a tu manera de vivir. Es tiempo de decir ya. Hay que hacer un alto ya. Tiempo es. Es tiempo de buscar a Dios ya. Si pecaste, si te alejaste de Dios, es tiempo de buscarle ya. Es tiempo ya de huir del mundo. Que el mundo no robe más tu corazón. Que el mundo no robe más tu vida. Que el mundo no te atraiga más. Que el mundo se quede lejos y te acerques a Jesús, a su amor, a su misericordia, a su compasión. Pudiéramos decir en esta tarde: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. ¿A dónde más podremos huir? ¿A dónde más podremos huir? Tiempo es de tomar decisiones.
Tiempos de tomar decisiones. Que el mundo no robe más tu corazón. Que el mundo no tenga más preso tu corazón. Tiempo es. Tiempo es. Medita ahí con Jesús. Hoy Jesús está aquí. Sé sensible a la voz del Espíritu. Sé sensible a la voz del Espíritu. Yo sé que Dios te ha tratado. Yo sé que Dios te ha mostrado su voluntad. Aun si no estás aquí, si nos estás viendo, yo sé que Dios también ha tratado contigo. Tiempo es de tomar decisiones. Cristo, atráeme. ¿Podrás decirle eso a Jesús hoy? Más y más a ti. ¿Podrás hacer tu oración en esta tarde? Cristo, atráeme. Que no robe el mundo mi corazón. ¿Podrás decirle a Jesús? Cristo, Atráeme, Señor. Atráeme más. Más y más a ti. Que no robe el mundo. Tiempo de decidir, el mundo o Dios, Corazón, el mundo o Cristo, pues mi deseo el camino ancho o el camino angosto. adorarte a ti. Dile a Jesús, atráeme, Señor. Cristo, atráeme. Más y más a ti. Que no robe el mundo, Que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme. Más y más a ti. aleluya. Que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Así es, Jesús. Pues mi deseo es adorarte a ti. ¿Quieres decírselo a Jesús? Díselo a Él en esta tarde. Cristo, atráeme más a ti. Que se pueda hacer tu oración, que se pueda hacer tu canto en esta tarde. Cántale a Él, dile a Él, Cristo, atráeme a ti, Señor. Quiero levantarme, Señor. Quiero salir de este mundo, Señor. Quiero escapar de la ira venidera, Señor. Atráeme a ti, Señor. Atráeme a tus atrios. Atráeme a tu presencia, Señor. Cristo, atráeme. Así es. Más y más a ti. Que no robe el mundo mi corazón. Cristo, Cristo, atráeme. Más y más a ti. Que no robe el mundo
deseo es adorarte a ti. Aleluya. Pues mi deseo es adorarte a ti. Que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti. Que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Pues mi deseo es adorarte a ti. Dile a Jesús, he decidido seguirte, Señor. Dios quiere decisiones, compromisos con Él, y que podamos empezar esta serie de enseñanzas mirándole a Él. El compromiso no es con un servidor, el compromiso no es con ninguno de los hermanos, el compromiso es con Dios. Es con Dios el compromiso. Que le puedas decir, he decidido seguirte. He decidido seguirte. He decidido seguirte, Señor. Que así sea, Jesús. Pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz. Perder mi vida. Perder mi vida, hallarla para ti. Porque fuera de ti nada deseo. Aleluya, Jesús. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás. Seguirte, servirte, adorarte solo a ti. Solamente por amor, por amor. He decidido seguirte, Señor. Pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz. Perder mi vida, hallarla para Porque ti. fuera de ti, Porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás. Seguirte, servirte, adorarte solo a ti. Solamente por amor, por amor. Porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido tomar la cruz. Perder mi vida y hallarla para ti. Por
fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Padre, que la palabra del día de hoy, Señor, pueda motivarnos, Señor, pueda impulsarnos, Señor, a seguir adelante, Señor. Pueda ser una palabra de exhortación para comprometernos contigo, Señor. Oh Padre, porque en medio del caos de este mundo y en medio de la inseguridad, queremos confiar en ti, Señor. Queremos tener seguridad y certeza en ti, Señor, y en tu palabra, Señor. No andar a ciegas, Señor, porque tú dijiste señales. Tú dijiste que acontecerían cosas antes de que tú vinieras, Señor. Y queremos tener esta confianza, Señor, que tú vienes pronto y que vienes por una iglesia santa, pura y sin mancha, Señor. Padre, bendice este ciclo que estamos empezando, Señor. Yo te pido aún por cada persona, Señor, que tú has tratado en estos meses pasados, Señor. Afirma sus decisiones, Señor. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Padre, que aún esto, Señor, venga a reforzar su decisión de seguirte, Señor. Y que, Padre, como orábamos mientras estaba pues toda esta situación de no podernos reunir, Señor, Padre, que todo esto pueda, Padre, dar mucho fruto para ti, Señor, mucho fruto para tu gloria, Señor. Almas que se vuelvan a ti, Señor, corazones que se vuelvan a ti, familias que se vuelvan a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos escuchar esta palabra de parte de ti, Señor. Esta exhortación de parte del cielo, Señor, que tú nos impulsas, Señor, a levantarnos, Señor, a poder seguir adelante, a poder dejar atrás a todos los demás, Señor, a no ser parte del montón, Señor, sino poder levantarnos y mirarte a ti, Señor, y saber que tú nos llamas a huir de lo que viene, Señor, a escapar de lo que viene, Señor. Bendícenos, Señor. Cada persona que está aquí, cada persona que se conectó hoy, Señor, o que verá este video, Señor. Padre, que esto los impulse y los lleve a comprometerse contigo y a ponerse a cuentas contigo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor.